Por eso le preguntábamos y hablábamos en la semana con el doctor Pablo Bolognesi, neurocientífico, psiquiatra, para saber cómo hacemos para adecuarnos y para poder vivir en estas circunstancias y ante esta incertidumbre con un poco de cordura y sin tener tanta ansiedad. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Gaby, Acá Mariana, Gustavo y yo. Mariana, Gustavo, ¿cómo están? Muy bien. Hola Pablo, ¿qué tal? Bien, bien. Yo me medico para vivir. No, vos sabés que te estaba escuchando y me acordaba, el otro día estaba haciendo un vivo con un colega de allá de Capital y yo le decía, esta nueva normalidad, que en realidad de normalidad no tiene nada, Claro, ¿no? es lo que decía, sí. Intenta como acomodar términos que nos alivien psíquicamente, pero no hay nada normal. Y creo que eso tiene un gran impacto. Y bueno, y sí, y continúa, ¿no? Uh-huh. Ese es el panorama, que todo esto continúe y que va a continuar y genera muchísimo malestar, ¿no? Porque la gente, como vos decías, todos teníamos con cierta expectativa cuando estábamos en marzo, abril, mayo, uno pensaba, bueno, qué sé yo, las fiestas las vamos a pasar juntos y esto va a aflojar y que cuando llegue el calor y que va a aparecer algún medicamento y el tiempo fue pasando y todo continúa y entonces obviamente empieza a haber un gran nivel de desgaste en la población. Yo lo veo muchísimo en el consultorio, yo hago muchos llamados telefónicos a pacientes adultos mayores, por ejemplo, que tienen capita en PAMI y entonces, como no se los atiende presencialmente, se les hace llamados para ver cómo están. Lo que al principio era bien, todo bien, acá, creo que un día lo hablamos en este programa también, Sí. ¿no? Al principio encontraban cosas para hacer, cocinando bien, adaptado al aislamiento. Ahora el 80-90% de los llamados son estoy mal, estoy más o menos, estoy caído. Algunos entienden que tiene que ver con esto, otros no, pero claramente el impacto es muy alto. ¿Cómo enfrentar este desgaste o cómo encarar llamémosle este segundo round 2021 de la pandemia? Yo creo que primero que nada tenemos que asumir la realidad. O sea, lo peor que podemos hacer es pelearnos con la realidad, ¿no? La negación, el enojo frente a esto que está pasando no nos facilitan las cosas, todo lo contrario. Es como el duelo, ¿viste? O sea, el duelo hay que hacerlo. Negar lo que pasó o enojarnos con eso no nos va a ayudar. Esta es la realidad, hay que transitar por esto aceptándolo. La aceptación es un punto muy muy importante que tiene un gran impacto porque mentalmente te coloca desde otro lado frente a las cosas, ¿viste? Decir, bueno, esto es así y yo sé que es así y a partir de ahí me muevo. Si yo estoy como enojado o entonces me retraigo o trato de negarlo, como ha hecho mucha gente, ¿no? Negar la pandemia, decir que son inventos, bueno, vemos cómo termina, ¿no? Uh-huh. Después, creo que es muy importante al mismo tiempo retomar, asumiendo esta realidad, como yo te digo, retomar rutinas, retomar actividades con todos los protocolos del caso. Yo no estoy diciendo salgamos a hacer lo que hacíamos normalmente, pero esto va a durar, ¿no es cierto? Y ya no podemos seguir como antes, que era mes a mes, viendo a ver si sigue el aislamiento, si no sigue el aislamiento. Ya sabemos cómo nos tenemos que cuidar, ya sabemos que la pandemia continúa, que la amenaza está y que el virus lo transportamos nosotros, básicamente. Y la realidad es que han retomado la mayoría de las actividades adaptadas, obviamente. Ninguna actividad se realiza como se realizaba antes, en esto que decíamos de la nueva normalidad. Y yo creo que hay que sumarse con los cuidados del caso. O sea, jamás le diría que vaya a hacer ciertas actividades una persona que tiene múltiples factores de riesgo, ¿no es cierto? Pero cuando no hay grandes factores de riesgo o cierto tipo de actividades y con todos los cuidados del caso, hay que intentar retomar rutinas y actividades. El quedarse encerrado, el quedarse aislado, el no tener ningún tipo de rutina más allá de aquellos que tienen trabajo de lo laboral, supongamos, ¿no? Teletrabajo o trabajo presencial, pero no tener ninguna otra actividad
no nos va a ayudar. Entonces yo creo que tenemos que empezar a animarnos con los protocolos del caso. Por ejemplo, se está empezando a hacer ya hace un tiempo estimulación cognitiva en adultos mayores, porque el impacto que han tenido los pacientes con Alzheimer y con otras demencias en el 2020 ha sido devastador. Han progresado los deterioros de una forma mucho más intensa que otros años, en un mismo periodo de tiempo, quiero decir, comparando. Y claro, el no tener una estimulación cognitiva juega muy en contra de estas patologías. Y ya se han retomado las estimulaciones cognitivas. ¿Y cómo se hacen? Se hacen individuales o se hacen en grupos de 2 o 3 personas. Antes eran 10, 15, ahora son 2 o 3, con distancia, con barbijo, con alcohol en gel, con todos los cuidados por parte de la persona que realiza la estimulación, pero retomaron, porque realmente tenemos que retomar actividades, porque si no realmente es alienante, ¿no? Vivir encerrado y sin hacer nada de lo que hacíamos. Otra cosa, y creo que esta es muy importante, yo diría, los siguientes 3 ítems serían socializar, socializar y socializar. Somos seres sociales, el cerebro es un órgano social. Gran parte de la complejidad que tiene nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro, que es único entre todas las especies de la Tierra, se debe a la complejidad que tenemos en nuestra estructura social. O sea, el afecto, el intercambio de opiniones, el sentido del humor, el diálogo, son grandes estímulos para nuestro cerebro, son fundamentales para sostenernos anímicamente, para bajar los niveles de estrés y para sostenernos funcionando cognitivamente bien. Y socializar es algo que podemos hacer más allá de la distancia física, es una cosa que nunca debimos perder y que siempre recomendamos. Pablo. Sí, perdón. No, discúlpame, cuando termine quería hacerte una consulta. No, cierro rápido. Decía que en pleno aislamiento, yo decía, el distanciamiento social es físico, no absoluto. El contacto social tiene que seguir, es más, debe reforzarse, ¿no? Telefónico, virtual, de la forma que sea, pero la socialización es fundamental. Pablo, una opinión que quisiera que nos des. Hoy hablamos a la mañana temprano del long COVID, que son, digamos, la persistencia de síntomas más allá de los 3 meses, independientemente del resultado del PCR, esos síntomas que siguen perdurando, obviamente secundarios al COVID, donde la mayoría de ellos son cuadros que son difíciles de desarticular y darle un origen, en tanto que la astenia, la dinamia, los trastornos cognitivos se hacen confusos a lo que representan las secuelas que pueden quedar. Sí. Le explicábamos a la gente que una cosa es una secuela, otra cosa es la persistencia durante largo tiempo de la enfermedad. ¿Cómo darnos cuenta de eso? ¿Le podemos decir si darnos cuenta de si es una secuela? De si es una secuela cognitiva, por ejemplo, o si es la persistencia de la enfermedad durante más de 3 meses. Bueno, esto se está evaluando en este momento, se está estudiando muchísimo. De hecho, hace un rato yo estaba leyendo un par de papers sobre eso, un par de trabajos científicos, sobre el COVID prolongado. El long COVID, sí. El long COVID, claro. Y el impacto que está teniendo a nivel cognitivo. No se sabe muy bien si hay una afectación viral directa, que hay un neurotropismo, o sea, una afinidad del virus por las neuronas y por el sistema nervioso, lo hay. Esto no es nada novedoso. Muchísimos virus respiratorios y no respiratorios tienen afinidad por el sistema nervioso central. Y estaba viendo un ejemplo que fue la famosa pandemia de la gripe en 1918, que afectó Europa y sobre todo España, que tuvo secuelas neurológicas mucho más graves a largo plazo a nivel poblacional que lo que es la gripe en sí misma, ¿no? Con esa encefalitis letárgica, por ejemplo, sí. Un cuadro neurológico muy severo que presentaba psicosis y demás. Desde que hay una atracción de virus por el sistema nervioso, la hay, y no se sabe si es el virus en sí mismo, si es la respuesta inflamatoria, si es el estado procoagulatorio que se genera, esta tormenta de citoquinas,
pero claramente hay secuelas a largo plazo a nivel neurológico y sobre todo a nivel cognitivo, Gustavo. Sí. Yo las estoy viendo en muchísimos pacientes que si vos no se lo preguntás, por ahí no lo asocian. Yo tengo muchos pacientes que fueron dados de alta de COVID, que no han tenido por ahí un COVID grave, están en su casa con un poco de dolor de cabeza, con dolor de garganta, y yo les pregunto, porque voy específicamente, le digo, vos te notás con más falta de atención, o con problemas de concentración, o con problemas de memoria, y ahí me empiezan a contar cosas que son espeluznantes. Me dicen, sí, yo nunca pensé que era porque estoy estresado, o pensé que era por otra cosa, pero me pasa que... A eso iba Pablo la pregunta, que la gente no se deje estar porque la brecha que hay entre la persistencia de la enfermedad o la secuela es muy límite esto. Por eso es muy importante que pasados los 2 o 3 meses hagan una consulta haciendo un rastreo, dada la cantidad de órganos que afecta el coronavirus, entre ellos el sistema nervioso, ¿no? Que hagan la consulta pertinente. Sí, y están protocolizándose cada vez más, ¿no? Los controles, ahora las altas se dan con control cardiológico, con control por neumonología, obviamente, y debería incluirse, yo estoy luchando por ello, el control, la evaluación cognitiva post-COVID. Sí. Yo ahora estoy arrancando en la institución en la cual yo dirijo el Departamento de Deterioro Cognitivo, Demencia y Neurociencia. Armamos un protocolo de evaluación cognitiva para pacientes post-COVID, centrado específicamente en ciertas funciones, y que aparte son funciones, ¿sabés qué tipo de funciones se afectan mucho? Lo que se llaman funciones ejecutivas, del lóbulo frontal, que es esta cuestión de organizarse, de tomar decisiones, de velocidad de procesamiento. Están las funciones mentales superiores, digamos, sí. Claro, de prestar atención. Entonces no es tanto que la secuela neurológica que no tengo equilibrio, o no puedo mover un brazo, que ahí eso llamaría mucho más la atención. Por eso pasan desapercibidas. Yo tenía un paciente que me decía, me doy con bicicleta que por ahí cruzo la calle y no me doy cuenta que estoy cruzando la calle, una boca calle, y sigo derecho y no miro si viene un auto, dice, y me da miedo porque, es más, tengo por ejemplo pacientes que han tenido COVID y que tienen estas fases atencionales y que son enfermeras de terapia intensiva, y yo le digo, no, a ver chicas, es muy riesgoso, porque vos lo sabés muy bien, Gustavo, mañana en vez de pasar 0,5 mililitros de una droga, pasa 5 por una cuestión atencional y mataste a un paciente, ¿me entendés? Entonces, yo creo que eso hay que evaluarlo. Me da la sensación que son más secuelas porque muchos de estos casos tienen test de PCR negativo, tienen niveles de anticuerpos ya bajos, Sí, entonces uno cree que son secuelas. Incluso la astenia, se está empezando a pensar que quizás esa astenia no siempre sea de origen respiratorio, sino de los centros respiratorios a nivel del sistema nervioso central. Esto es muy importante lo que dice el doctor, ¿eh? Sí, absolutamente. Yo pensaba, repasando un poco lo que vos comentabas, Pablo, este segundo round de la pandemia, estos puntos, ¿no? De asumir la realidad, de retomar rutinas, esto de socializar. Quizás algunas personas se han quedado en el uno, ¿no? Que asumieron la realidad y bueno, y hasta ahí. ¿Qué pasa si los otros puntos no se dan? ¿Esto es una patología? ¿Tienen que darse cuenta, acudir a una ayuda? Y sí, claro, porque si vos asumís esta realidad y no haces nada más, yo creo que tu nivel de estrés, de ansiedad y el ánimo se van a ver afectados muchísimo. Yo lo que más veo en la gente que tiene claramente asumida esta realidad es angustia, miedo, a salir a la calle, a contagiarse, a que se contagien los familiares, síntomas anímicos, depresiones, es lo que yo más veo. Por eso yo decía, a partir de asumir esa realidad, empezar a hacer ciertas cosas que son favorables a nuestra salud mental. Y me faltaba decirte una que era la actividad física, que tiene un gran impacto, o dos, perdón, y la otra que es cuidar la calidad de descanso. Hay muchísimas alteraciones en el sueño, en la población. Eso no es saludable. El sueño tiene efectos beneficiosos no solo a nivel cognitivo en la memoria, sino también a nivel inmunológico y a nivel metabólico, la buena calidad de sueño, ¿no? Por ejemplo, la respuesta a las vacunas
en dos grupos de poblaciones, uno que descansa adecuadamente y otro que no descansa adecuadamente, hay estudios sobre esto, la población que descansa adecuadamente después de una vacuna genera mucho mayor nivel de anticuerpos que aquellas personas que tienen una mala calidad de descanso. Entonces, descansar bien es muy importante. Y justo me había anotado un ítem, porque me hice un punteo para no olvidarme de algunas cosas que me parecían importantes, que era, y justo me lo preguntaste vos, Gustavo, yo decía, controlar nuestra salud mental, ¿no? Hacer una evaluación no solamente cognitiva, yo creo que cognitiva hay que hacerla y hay que incluirla en el protocolo, y no es la evaluación neurocognitiva habitual de 3-4 días de evaluación para ver si tenés demencia o no, porque no estamos buscando eso, sino una evaluación corta, focalizada en ciertas funciones, pero también tener un control de salud mental general, ¿viste? Porque muchas veces no nos damos cuenta. Y es como si hiciéramos un laboratorio, ¿viste? A veces hay cuadros que uno los nota, qué sé yo, tenés una anemia y te sentís cansado, o hay una diabetes y vos venís notando que estás con muchas serias, tenés mucho y bueno, los síntomas habituales, ¿no? Pero otras veces no, otras veces se detectan, una persona no tiene ningún síntoma, se hace una rutina y se encuentran ciertas cosas. O va a un médico, el médico oculta, toca, palpa y encuentra ciertas cosas. La salud mental funciona de una manera muy parecida. A veces uno se da cuenta que está estresado o se da cuenta que anímicamente no está bien y otras veces no te das tan rápidamente cuenta de esto y está bueno tener una evaluación como rutina. Sí, como si fuera parte del examen periódico de salud, en definitiva. Exactamente, ir a hacer una evaluación mental, a la salud mental, salud psíquica, emocional, anímica, el nivel de estrés que estás manejando, el nivel de síntomas de ansiedad que estás manejando, porque es parte de la prevención que uno debería tener, como tienen en otras esferas, ¿no? Cardiológica. Esto como que cambia un poco el paradigma de las consultas post-COVID. El COVID ha cambiado un poco las consultas que ustedes, la revisión que deben hacer a cada paciente. Ahora sabíamos que había virus como el Coxsackie o la gripe que dejaban secuelas cardiovasculares, dejaban secuelas neurológicas, pero este virus que es tan multisistémico, como decía Pablo, que afecta al sistema de la coagulación, que afecta al sistema neurológico, ya cuando uno pierde el olfato significa que ya perdió, que ya está alterado el sistema neurológico. Entonces, claro, lo que quiere decir Pablo es que en la evaluación neurológica y neurocognitiva, ¿no? y psicológica forme parte del examen periódico de salud de una persona, no solamente de COVID, que forme parte, como tiene que formar, del examen periódico de salud. El cerebro, la mente y la psique son parte del individuo, digamos. Un todo. Exacto. Hay que acostumbrarse a evaluar esta parte y derivarlo, quién sabe, cuando uno encuentra alguna alteración. Y también uno como paciente tiene que ser consciente de eso también. Pero lo que dice Pablo es que a veces no sale de la persona, claro, sino que hay que buscarlo. Claro, pero cuando sí sale, y por ahí no tanto del profesional, también un poco pedirlo, ¿no? Sí, no hay que dudar en consultar. Lo que pasa que, viste, la salud mental carga con una gran cuota de estigma, claro, ¿cierto? Ir al psiquiatra, como decía un colega mío, no tiene tanto glamour. No, claro, a veces. No. Voy al clínico. Él decía, yo claro, tengo otros colegas, nos están cenando en un restaurante, cuando se podían hacer estas cosas, y de repente se acerca alguien y lo saluda, él es mi cardiólogo, o él es mi traumatólogo, pero él es mi psiquiatra, nadie lo va a decir de repente, ¿no? De razón. Pero ¿por qué hay estigma con eso? Porque en realidad la patología psiquiátrica grave es una cosa, pero no es lo único que maneja el psiquiatra hoy en día. El psiquiatra maneja el estrés, maneja los trastornos del sueño, maneja patologías generadas por dolor crónico, secuelas de otras enfermedades. Yo estoy muy orgullosa de decir que sos mi psiquiatra, Pablo. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, pronto voy a ir yo entonces también. Porque todo lo que maneja muchas cuestiones del sueño que son muy importantes, muy, obviamente. Muy tal cual. Y claro, y vos, Gaby, con el tema también lo nombro porque lo haces público, ¿no? De las migrañas. Yo tengo muchísimos pacientes que padecen de migrañas crónicas
crónicas y que obviamente el impacto que tiene en la calidad de vida, el dolor crónico es tremendo. Claro, realmente es tremendo, es tremendo y es un impacto muy fuerte y es severo, como lo sabrá también, obviamente, y lo hemos hablado también con Gustavo. Sí. Tiene un impacto muy fuerte. Y todo dolor, si no está, si se le agrega el componente emocional desregulado, se percibe mucho más. O sea, si te duele y mentalmente no estás bien porque estás muy ansioso, porque estás estresado, porque estás deprimido, te va a doler más. Y claro. Esto es así. Por eso es tan importante el manejo de la salud mental. Sí. Pablo, bueno, entonces a poner un poquitito más de nuestro esfuerzo, de ese grano de arena que le tenemos que poner extra y tratar de ponerle esta energía, ¿no? Adicional a nueva normalidad, que bueno, no es tan nueva ni tan normal. No, ninguna de las dos cosas. Exacto. Y concentrarnos en hacer cosas que nos hagan bien con los cuidados pertinentes, ¿no? Sería el resumen. No exponernos para sentirnos mejor, pero no guardarnos excesivamente por no exponernos y terminar mal en muchos otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo tanta gente que ha dejado de hacer controles de patologías crónicas, o sea, eso hay que hacerlo, o sea, es así. Bien. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo, como siempre, cada vez que te convocamos. Te felicitamos por tu nuevo cargo allí en Gama, que es una institución que hace mucho por toda la gente que tiene mal de Alzheimer y por su familia, por sobre todas las cosas. Así que estamos muy orgullosas de que también pertenezcas de una manera u otra a No es un día cualquiera. No, muchas gracias. Para mí es un placer siempre charlar con ustedes. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Pablo. Así que gracias. Al contrario, Bueno, gracias a vos. El doctor Pablo Bolognesi, médico psiquiatra y neurocientífico.